Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, un programa de la Franja de Opinión. Hoy tenemos unos invitados especiales y también tenemos un pulso político para hablar del Congreso, del nuevo Congreso, de las expectativas que hay sobre ese nuevo Congreso. Se habla, la prensa colombiana habla hoy del Congreso de la Paz, del Congreso de las grandes reformas, de los grandes debates. Hay novedades en este Congreso y eso es lo que vamos a hacer hoy para todos los televidentes de Canal Capital. Vamos al pulso político y venimos luego con nuestros grandes invitados. El nuevo Congreso tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar la implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación, la nación del posconflicto. Porque este será, no les quepa duda, el Congreso de la Paz. Por los grandes temas que deberá abordar, por los pesos pesados de la política nacional que reunirá y por las fuertes diferencias ideológicas en los tres bloques principales que lo integran, el Congreso que hoy asume será uno de los más interesantes de los últimos tiempos. Algunos de los protagonistas opinaron al respecto. El Congreso va a ser histórico porque está inmerso en medio de un proceso de paz que va a requerir de una gran, concentración en el tema del posconflicto y además en una construcción de una gran cantidad de leyes que permitan que eso que se acuerde en La Habana se haga realidad en Colombia. La paz será reglamentar la justicia, la protección de las víctimas, la participación política de los armados, pero sobre todo la paz es esa reforma a la justicia, a la salud y a la educación. La paz no es solo un papel con los niños del monte, la paz es reglamentar las tierras, la productividad, el acceso a crédito, que el campo produzca y que en la ciudadanía, en lo urbano, también tenga futuro. Queremos que obviamente tengamos un asiento en la comisión de acusaciones, eso se está definiendo también y obviamente nos parece importante, pero nuestro debate central ha sido que el de abolir este mecanismo de impunidad porque la comisión de acusaciones no ha sido un sistema eficaz de justicia frente a los jefes de Estado. Yo creo que el Congreso queda expectante a la firma de un acuerdo en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. Lo mismo también a un acuerdo entre el ELN y el gobierno nacional. Si esto se da, el Congreso tendrá unas grandísimas tareas, que son las de desarrollar el marco constitucional para la paz, que dicho sea de paso, en estos próximos días esperamos que la Corte Constitucional esté profiriendo sentencia acerca de su constitucionalidad. Gran ventaja de la renovación del Congreso, de que en la Cámara hoy el 60% de sus integrantes sean nuevos, es que llega una nueva clase de representantes que no tienen compromisos con el uribismo y que podrán echar a andar todas las investigaciones que estaban congeladas por aquel cuento de hagámonos pasito. La reforma a la justicia, pero una justicia que le sirva a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Por supuesto, todo lo que va a ser la legislación para la paz, seguramente el desarrollo del marco jurídico para la paz, la reforma de la tierra y dos reformas que considero también fundamentales, en las cuales quedó en deuda este gobierno, la reforma a la educación y la reforma a la salud. Una reforma que pueda permitir que altos funcionarios del Estado no queden por fuera de la justicia ni que se conviertan en figuras inmunes. Así que no descartamos cualquier reforma que pueda conducir a un órgano que sea judicial y que tenga la suficiente autonomía para ese fin. Sacar un proceso de paz serio, transparente para los colombianos, que le cumplan no solo a los desmovilizados, sino a los por lo menos 10 millones de colombianos, campesinos, víctimas de la violencia que siempre el Estado ha dejado abandonados en las regiones. Por esos colombianos vamos a hacer la paz y cumplirles a ellos con reformas y con un programa de posconflicto serio. Es uno de los grandes desafíos del Congreso, al igual que reformar la política y la justicia para que funcionen en Colombia de manera despolitizada, transparente, sin corrupción, que es lo que esperan los ciudadanos. Porque a nosotros sí nos interesan las medidas de carácter social. A nosotros nos preocupa mucho
la educación, nos preocupa la salud, nos preocupan los falsos positivos que se han quedado dormidos. Pues él tiene derecho a decir todo eso y la gente a creerle. Pero yo no me siento como Alicia en el País de las Maravillas con las promesas del presidente. Estamos en La Controversia transmitiendo en directo Canal Capital y hoy tenemos unos invitados para discutir el tema del Congreso. El senador Antonio Navarro de la Alianza Verde. Muchas gracias. Gracias, León. Por venirnos. Un gusto estar con todos ustedes aquí. Inti Asprilla, también representante de la Cámara por la Alianza Verde y más del grupo Progresistas. Sí, señor. Muchas gracias, Inti. Muchas gracias por la invitación. Armando Benedetti, del partido de la U. Muchas gracias, Armando, por venir. Muchas gracias por venir, León. Saludar a los contertulios de hoy y a cada uno de sus oyentes en esta noche. Televidentes. Y Paloma Valencia, del Centro Democrático. Muchas gracias, Paloma, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y con todos los televidentes. Pues empecemos por un tema general, Antonio, y es esas expectativas. ¿Sí ve usted que se pueden cumplir esas grandes expectativas de este Congreso, del Congreso de la Paz, Congreso de las grandes reformas, Congreso de grandes debates? Pues empezamos por el discurso del presidente de ayer. Me pareció bien la exaltación de la paz, muy exagerada. Pero cuando empezamos a ver las propuestas concretas, ahí eso estaba medio flojo. Este gobierno tiene más ganas de que las cosas salgan bien que instrumentos reales para, por lo menos vistos hasta ahora, para saber que eso se va a materializar en todas las concretas. La reforma de educación muy insuficiente, lo de salud, paños de agua tibia. El tema de la no reelección y el restablecimiento de poderes no toca el tema del clientelismo, que es el problema más complicado que tiene la política. De verdad que digamos que buenas las intenciones, pero le falta solidez. Esa es mi opinión. Armando, los tres parlamentarios que tenemos al lado son, pues Antonio fue parlamentario en otra oportunidad, pero llegan de nuevos al Congreso, nuevos al Congreso, por lo menos a este Congreso. Usted sí está veterano ya de varias legislaturas. Terminé yo más veterano que Antonio. Sí, terminaste. Buena cosa. Era un pelado ya cuando la primera vez se llegó. ¿Ya cuántos periodos llevas? Yo tuve uno del 2002 al 2006 en la Cámara de Representantes y del 2006 hasta el día de hoy en el Senado, o sea que repito un tercer periodo en estos próximos 4 años. Bueno, ¿cuál es la diferencia de este Congreso con los anteriores? Usted que ha tenido esa experiencia, ¿sí estas expectativas son viables? Empecemos por la parte de la composición del Congreso. Esta vez hay una oposición como nunca antes vista en ningún otro Congreso, ni usted que es más viejo que yo, que haya visto. Hay una oposición de 20 senadores, por lo menos en el Senado, que son inteligentes, que son estructurados, que se están preparando, pero sobre todo que son disciplinados. Las otras oposiciones que ha habido en el Congreso casi siempre son de la izquierda, pero entre ellos nunca ha habido una unanimidad en qué hay que decir o no hay que decir, y más bien la oposición ha sido resaltada por figuras. Ejemplo, el doctor Robledo en la última y de pronto la anterior. Cuando yo fui presidente del Congreso, los primeros 6 meses de ser presidente, de los 9 debates que se hicieron en un semestre, 6 lo hizo la minoría. Entonces volvamos al punto que la oposición va a obligar que, por ejemplo, nosotros tengamos que trabajar el doble, de que si estábamos un poco distraídos en algunos temas, nos toque revisar, estructurar, prepararnos, porque no solamente por los proyectos que ellos lleven, sino los que nosotros iremos a llevar como partido, como senadores, y también los que va a llevar el gobierno. Este sin duda va a ser entonces el Congreso que va a consolidar la paz a través de la legislatura o de los marcos jurídicos o estatutarias que tengamos que sacar. Y habrá unas personas, repito, muy bien organizadas en contra de ese proceso, por lo tanto, puede pasar de que esa oposición ayude a subir el nivel del Congreso. Como también puede pasar que unas personas, por exagerar en la oposición, por estar presente en los medios, terminen molestando a unas personas que no están acostumbradas a ese tipo de debates, porque puede ser un debate más bien para medios de comunicación y no del Congreso, que pueda terminar también en otras cosas que ningún colombiano querría, ni mucho menos un congresista. De lo que yo llevo de congresista, y Antonio también lo puede decir, nunca ha habido una actuación violenta por ninguno de los colegas. Allá se respeta a las personas que tengan alguna diferencia. Siempre ha sido así en estos 12 años que yo he estado, y ya voy para
para 16, lo mismo creo que le habrá pasado a Antonio Navarro en su época. Habrá uno que otro que desentona con una que otra adjetivo horrible o un verbo horrible, pero le insisto, está el tema de la paz, por lo que vimos ahorita por las apartes que decían varios compañeros nuestros, sigue siendo el tema de la educación, de la salud, de la justicia y de la reforma política, porque si hay algo que echa mella y se veía horrible, es el sistema electoral que tenemos, es la forma como se eligen, la forma como hay unos jurados ya vendidos, como el transporte público ese día no funciona y se queda a servicio de algunos caciques electorales. Hay unas cosas que han pasado ya que ya empiezan a aburrir a todo el mundo y hay que caminar hacia un sistema electoral para que sea mucho más tranquilo. Pero este Congreso va a ser mucho más divertido, el nivel creo que va a subir, va a ser mucho más estructurado y va a ser de contradicciones de allá para acá. Paloma, el Centro Democrático o voceros del Centro Democrático habían insistido en el último año en una constituyente, pero ahora siento como que van a concentrar su esfuerzo en el Congreso, en una oposición muy organizada. ¿Cuál es el programa de esa oposición en el Congreso? Bueno, yo creo que lo de la constituyente era algunas personas del uribismo, pero no era una decisión de partido, y muchos que consideramos que no debe haber más constituyentes y que de lo que se trata es de preservar la Constitución del 91 que ya está, fortalecerla, mejorarla, y ese es el proyecto del Centro Democrático. Nosotros no nos vamos a jugar por ser una bancada muy disciplinada, muy seria en el análisis de todos los proyectos que lleven todos los partidos y el gobierno nacional con un solo criterio, lo que le convenga al país y la coherencia con los principios que nosotros hemos venido defendiendo. Vamos a apoyar lo que nos parezca bueno para el país de acuerdo a esa visión que nosotros tenemos, y vamos a hacerlo con toda generosidad, y llevamos, que yo creo que no había sucedido tampoco mucho en Colombia, que la oposición lleve un paquete de proyectos tan ambiciosos como la que lleva el Centro Democrático. El Centro Democrático radicó ayer 10 proyectos, entre los que están regalías, un proyecto para los subsidios del agro, un proyecto del bono pensional, para que el Estado vaya haciendo las provisiones de recursos para que los niños de los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN, cuando lleguen a la vejez, tengan algún ingreso de un salario mínimo que les permita... el proyecto de la prima de vivienda, que es un proyecto del 10% del salario, que va a llegarle a todos los asalariados hasta 4 salarios mínimos, para que puedan pagar su vivienda, bien sea el crédito hipotecario, bien sea las mejoras o bien sea el cambio de su vivienda, con una deducción de impuestos para los empresarios del 70%. Llevamos también un proyecto de salud, donde creemos que los puntos centrales de los problemas que tiene el sistema hoy están siendo tratados. Llevamos un tema sobre regalías, donde se le aumenta a las regiones productoras el porcentaje que van a tener, donde se habla de descentralizar nuevamente los recursos, quitando los odiosos OCATs, y vamos a llevar también el tema... Y en el tema de regalías, no disminuimos las regalías que le llegan a los departamentos que antes no tenían regalías, sino que sale del fondo de financiación que tiene programado para el ahorro. Y vamos a llevar un proyecto de reforma a la justicia y de reforma electoral que, como todo el país lo sabe, son los temas centrales, que no los presentamos porque queremos primero hablar con las otras fuerzas políticas, tratar de ponernos de acuerdo sobre lo fundamental, porque creemos que esas son reformas urgentes que el país no puede darle espera, y creemos que acuerdos sobre los fundamentales son posibles manteniendo las diferencias ideológicas. Este es un Congreso con expresidente y candidatos a la presidencia. Eso creo que nunca había ocurrido con tantas personas de esa importancia. Inti, usted pues llega, ser primíparo en la Cámara. Sí, señor. ¿Y cómo ha visto el ambiente en su propio grupo político, en la Alianza Verde, la forma como están organizando para hacer una intervención en el Congreso? ¿Siente que lo van a hacer como proyecto colectivo, que ahí hay un ambiente para hacerlo y tienen una idea de qué es lo que van a hacer? Bueno, la Alianza Verde es una colectividad que se caracteriza justamente por la diversidad. Nosotros venimos de un proceso de fusión entre lo que era el Partido Verde y el movimiento progresista. En ese marco de ideas, nosotros nos hemos concentrado sobre una manera de trabajar y queremos romper los paradigmas de la política.
Siempre se habla, está el gobierno, está la oposición, y se tratan de crear unos enfrentamientos a priori sin que haya empezado el ejercicio legislativo. Nosotros abordamos esta legislatura con una disposición para trabajar de manera diferente, para justamente lograr acuerdos sobre lo fundamental. No podemos decir en este momento que estamos en oposición, que estamos independientes. Nosotros creemos que la política, más que para hacerse para figurar, debe hacerse para ayudar a los colombianos y a los ciudadanos. Y eso implica justamente sentarse a discutir con fuerzas diferentes, el gobierno, el uribismo. Y básicamente lo que vamos a hacer es, tenemos unos proyectos estructurados. Creemos que la Procuraduría, por ejemplo, es una cuestión que tenemos ya que reformar. Y sobre los temas que siempre han preocupado a los colombianos, la salud, la educación, creemos que lo importante es buscar un mecanismo de concertación con el gobierno nacional. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero lo que les sirva a los colombianos lo apoyaremos. Lo que no les sirva a los colombianos estaremos en oposición. Bueno, ahora metámosle el diente al tema de los debates, porque, bueno, lo primero es el tema que se ha hablado como el gran tema del Congreso, de este Congreso, es la paz. Y sobre eso, en realidad, sí hay opiniones muy distintas entre el uribismo, la unidad nacional y las izquierdas, digamos. Hay opiniones muy distintas. Ese debate ya ha empezado a cuajar. ¿Y cuáles son las líneas básicas de ese debate? Lo que pasa es que más allá de qué es lo que se debe hacer, porque primero tenemos que esperar el buen suceso de las negociaciones en La Habana, que se han llevado muy seriamente con unos puntos, de los cuales 5 puntos ya van 3, como quien dice, estamos casi que a la vuelta de ese tema. Luego se tendrá que venir, recuerde usted, a un referéndum donde todos los colombianos con su cédula podrán decir si están de acuerdo o no con lo que se pactó, porque nada estará pactado hasta que se pacte, y luego que una vez esté pactado se traerá a la opinión pública para que la gente lea cuáles son los puntos y vayamos a una elección. Después de eso, ahí es donde sí vamos a empezar a cerrar filas en lo que tiene que ver con el desarrollo legislativo de ese acuerdo en La Habana. Y ahí es donde entonces se va a poner muy interesante el tema de la paz. Por ahora creería yo que de pronto el Centro Democrático va a empezar a hacer una serie de debates para tratar de desmontar lo bueno o malo que esté pasando allá en La Habana, o lo que ellos crean que es malo, y por lo tanto el debate se va a centrar ahí y tendremos algunos que coadyuvar al gobierno para lograr comunicar lo bueno que hasta ahora ha sido este proceso. Ha sido muy pasivo el anterior Congreso en el debate, digamos, ante el país. Claro, aprobó unas leyes en función de los acuerdos de La Habana, pero este sí va a ser un proceso muy activo. El Senado y el Congreso anterior tenía casi unanimidad. Esa unidad nacional era casi unánime y bien pegada con por mermelada y mucha. Entonces, ese Congreso estaba como lo aceptaba Armando. El hecho de que de 9 debates 6 los haya hecho la oposición, lo que demuestra este Congreso estaba echado con las petajas. No, hay algunas iniciativas. Y yo procuraba que fuera así, porque yo sé lo que creo que a la oposición siempre hay que darle más garantías que a cualquier otra persona. Muy bien, pero algunas iniciativas salieron de ahí, ¿no? Salieron de ese Congreso, pero en general yo creo que el gobierno tiene una actitud, digamos, pasiva frente al desarrollo del tema de paz. Yo estuve, por ejemplo, hablando con la gente del Ministerio de Hacienda, discutiendo si había una estimación de cuánto valía el postconflicto. Y me dijeron que no. Nadie ha estudiado eso todavía. Que no lo han estudiado, que están esperando que terminen las conversaciones de La Habana. Eso no necesitamos que terminen las conversaciones de La Habana para tener una estimación de lo que vale el postconflicto. Ya lo que está negociado sobre el tema agrario, que es lo que más puede costar. Y lo que sabemos del conflicto y su desarrollo en la etapa de postconflicto es suficiente. No hay un equipo en el gobierno trabajando sobre el postconflicto. De manera que yo diría que sí ha sido pasivo, pero no solamente el Congreso, sino también el gobierno sobre estos temas. De alguna manera están tratando de sacar eso lo más barato posible y después Dios proveerá. Pero así no se puede, así no se va a poder, así sale mal. Dios no provee nada. Lo que no hagamos los humanos, Dios no nos lo va a dar. Así que hay que empezar a trabajar y ponerle a eso polvo en los calzoncillos
para prepararnos para eso, yo creo que va a llegar. Estamos en un tema muy complejo, que es todo ese tema de víctimas, muy nuevo, donde hay muy poca experiencia nacional, pero yo creo que en lo fundamental esa paz se va a firmar, y si no estamos listos desde el día 1, eso se nos puede devolver. Pero es bueno escuchar a Antonio Navarro decir que cree en el proceso de paz. Ah, no, por eso votamos por Santos. Es bueno, Yo creo que eso va a salir, y creo que las FARC, ahí con todos los patadeos y todas las toseas, está convencido de que ya le tocó, que si no es ahora, se los llevó y te los trajo. Así que van a firmar. Paloma, ese es el punto diferencial más importante entre el uribismo y el santismo. Ese es uno, porque es que hay muchos. Nosotros creemos en cosas que el presidente Santos no cree, como el tema de la inversión, la protección a la industria nacional, la tasa de cambio estable para proteger el agro y la industria, no darle tanto beneficio a la inversión extranjera de portafolio, en fin. Pero en el tema de paz evidentemente hay unas diferenciaciones importantes. El presidente Santos ayer reconocía finalmente que es que todos los colombianos queremos la paz, que la pregunta está un poco de cuáles son los términos de esa negociación. A pesar de eso, él tuvo esa publicidad negra sobre nuestro candidato, donde lo calificaban de el candidato de la guerra, y si quiere seguir en la guerra, pues vote por Oscar Iván Zuluaga. Eso no es cierto, porque yo creo que lo primero que los colombianos tienen que entender es que aquí no estamos negociando la paz, aquí estamos negociando con las FARC, lo que no va a significar necesariamente la paz de Colombia, porque hoy las FARC generan 30% de la violencia en el país, de manera que violencia va a quedar para rato. Entonces aquí estamos negociando con uno de los grupos. Y la pregunta que se hace el uribismo es más sobre el largo plazo de esa negociación y las implicaciones que eso puede tener hacia adelante. ¿Qué nos preocupa? Una negociación en condiciones de impunidad, como dice el fiscal ahora, que paguen trabajo social, por ejemplo, los criminales de lesa humanidad, de crímenes atroces, los que han reclutado niños, puesto bombas en los pueblos, los que han puesto minas antipersonales. Entonces ellos pagan trabajo social, y completa la sentencia de la Corte Constitucional diciendo que además los criminales de lesa humanidad, de crímenes de guerra, pueden también ir al Congreso. Nosotros creemos que ese es un error, no porque no podamos perdonar o porque la paz no valga todo, sino precisamente porque aquí no estamos negociando la paz. El mensaje que se le da a la población colombiana es un mensaje muy complejo, porque sugiere que la violencia puede ser un camino para la política, porque sugiere que si la violencia es suficientemente persistente en el largo plazo, uno simplemente puede no pagar cárcel por el daño que cometió. Entonces, nosotros, ¿qué hemos dicho? Nosotros no tenemos ningún problema en que a las bases de las FARC que han portado el fusil, que han tenido el uniforme, que han cometido el delito político, haya una amnistía, un indulto general y que tengan representación política. Pero hemos pedido de manera categórica para que aquellos que están incursos en los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, esos crímenes horribles que se han cometido durante todos estos años, haya cárcel, que podemos rebajarla en aras de la paz, que podemos dar facilidades para que paguen penas cortas, estamos de acuerdo, pero no vamos a permitir que no paguen cárcel, y no nos contentamos con el tema del servicio social. León, mire, todavía yo discrepo lo que dice Paloma, porque todavía no podemos decir qué es lo que se ha pactado en La Habana. Todavía no sabemos si la FARC quiere ir al Congreso o quiere que algunos similares o algunas personas que tienen una cierta ideología parecida vayan o no vayan. Primer punto. Segundo punto. No hay ningún proceso de paz que no termine en participación política. Nadie entra a un proceso de paz para que algunas personas se vayan a la cárcel. Y ahí es donde el pueblo colombiano, a través de un referendo, va a decidir si es generoso o no es generoso con ese proceso de paz. Yo le pongo un ejemplo a todo el mundo cada vez que puedo, León, es que recordemos lo que pasó en Sudáfrica, ahora que murió Mandela y se ha puesto de moda otra vez Sudáfrica con base en ese proceso de paz. Y es que Mandela fue condenado por terrorista, porque en un acto que él hizo, asesinó a unas personas. Usted sabe que le querían dar pena de muerte, después le dieron cadena perpetua, y después de 28 años, de estar preso, él salió, cambiaron las condiciones políticas de su país, y él salió a decir a los negros que no dieran más los blancos, y los blancos a que no mataran más negros. Y ese tipo de reconciliación, y usted ha visto cómo empezó entonces el país a desarrollarse, porque es que cuando no tengamos que gastar una cantidad de billones de pesos
del presupuesto nacional en la guerra, sino en mantener la fuerza pública y que esa plata vaya para inversión social, para salud, educación. Ese es otro punto que tenemos que ver. Entonces hay que llamar a eso. O va a haber una reconciliación o nosotros estamos haciendo un proceso de paz para meter a unos tipos presos. Nadie hace eso. Y repito, todo proceso termina en participación política. Revise usted el que quiera. El de los paramilitares no le dieron representación política. Nunca nadie en este país se le pasó por la cabeza, Paloma, que ellos pudieran tener una representación política. Y por sin eso embargo, sí había parapolítica. usted estuvo en ese proceso, doctor Navarro. Pero sin embargo, sí había parapolítica, doctor Benedetti. Bueno, porque entonces, ¿tenían o no representación política? Una cosa es que uno político... Uno no puede decir que no tenían representación política y que tenían el 35% del Congreso. No, porque usted no puede decir que un político que se metía con Pablo Escobar termina en narcodemocracia, ¿no? Una diferencia entre los paramilitares y la guerrilla. Los paramilitares estaban a favor del Estado, eran socios del Estado. Defendían al Estado. Estaban defendiendo el Estado. Pero eso también es un proyecto político. No, el Estado también es un proyecto político. Pero no para matar y hacer masacres. Como un régimen comunista antagónico al libre mercado es un proyecto político. Todo el intento ahora, durante el gobierno del presidente yo lo que pasa, perdóneme, yo termino mi idea, porque es que es importante que precisamos. Para mí, los paramilitares y la guerrilla no tienen ninguna diferencia. Se trata de grupos narcoterroristas. Yo sé que eso es así, pero su jefe, el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando estaba en la presidencia, intentó varias veces que hubiera una calificación de delito político. Nosotros fuimos ponentes, los dos fuimos ponentes. Y no se pudo, ni siquiera él estando en la presidencia, no te desdieron el carácter de rebelión, ni siquiera de, ¿cómo se llama? Político. Los delitos políticos son rebelión, sedición. Los conexos. Que fuera sedición. Y no logró siquiera lograr que se... Pero una cosa son las decisiones de unas cortes y otra cosa la realidad concreta. No confundamos unos aliados del Perdóneme, doctor Navarro. Escúcheme, los paramilitares son unos aliados del gobierno. No, yo no diría que son aliados del gobierno. Total, fueron. Una cosa es que los paramilitares hubieran surgido de unas autodefensas y después degeneraran en un grupo narcoterrorista, como las FARC surgieron de una subversión que degeneraron en un grupo narcoterrorista. Y hay una diferencia sustancial en eso con Mandela. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en la controversia, transmite Canal Capital en directo el debate sobre el nuevo Congreso, sobre las expectativas que se han generado y sobre las controversias que se abrirán allí en este nuevo Congreso, sobre la composición del Congreso. Ya vimos acá ya el primer rifirrafe sobre este tema. Este tema es... O lo que va a pasar allá. Y es lo que va a pasar allá, va a ser muy candente el debate. Hoy, incluso en los distintos escenarios, venía oyendo, y ese es el gran tema en todos los medios de comunicación donde hay estos programas de opinión, el tema de la paz y un tema que se está abordando en La Habana ahora, que es el tema de víctimas y por ese camino el de justicia, qué tipo de justicia se va a aplicar, si hay cárcel o no cárcel para los guerrilleros, y estamos aquí en ese debate. Tenía una palabra en camino, Paloma. No, yo quería decir que yo lo que veo es que lo que muchas víctimas aspiran es a la justicia, porque es que este gobierno considera que simplemente pagarle a la gente soluciona el dolor de la víctima. Yo soy de la teoría que las víctimas necesitan el apoyo económico, pero necesitan también el sentimiento de justicia, porque es que uno no puede renunciar al sentimiento de lo que implica que haya, digamos, equidad en las relaciones. Entonces, yo veo que la justicia es la antítesis de la venganza. Para que una sociedad no tenga sentimientos de venganza, para que pueda perdonar, necesita justicia. Y justicia no es que quienes han cometido crímenes tan atroces como las FARC simplemente paguen servicios sociales como sugiere el fiscal general. Mire, el tema de justicia y verdad es una, digamos, es una mezcla, claro. No, pero eso hay que saber manejarlo. Así es. Si usted va a usar la verdad para hacer un proceso judicial contra una persona, nadie la va a decir.
En Sudáfrica resolvieron eso de un modo distinto. En Sudáfrica dijeron, el que diga la verdad tiene perdón judicial. Y ahí hubo toda la verdad. Así es. Muchísimo. Yo creo que de los procesos que ha tenido más verdad en la historia reciente del mundo entero. Así es. Ahí los que mataron negros en el apartheid y los que mataron blancos poniéndoles bombas, dijeron la verdad. Los responsables de la segregación dijeron la verdad. Así es. Porque se sabía que las consecuencias judiciales estaban para los que no dijeran la verdad. Y eran se políticas de priorizó Estado. la verdad. Pero dicen, tiene que haber mucha justicia y tiene que haber mucha verdad. Hay que ver. Usted cree que si... Además lo de la verdad, eso va por todos los lados. Pero ¿alguien va a decir la verdad si eso significa que sea el cabeza de proceso de una condena penal? Nadie la va a decir. Hay que saber cómo se maneja esa dicotomía y qué se prioriza en búsqueda de la reconciliación. Fue la palabra Inti que está ya pidiendo. Sí, sí. Yo creo que justamente lo que está pasando acá muestra cuál es el debate prioritario en este momento en el Congreso de la República, y es la visión que tenemos sobre lo que va a ser la paz y sobre lo que implica un proceso de negociación. Paloma empezó su intervención diciendo, si este proceso no se hace con unas ciertas condiciones, se va a mandar el mensaje a la población colombiana que la violencia paga. Yo creo que hoy en día no hay ningún grupo político, ningún ciudadano que abrigue en su conciencia el proyecto que sí, su manera de ver el Estado no lo puede llevar a cabo, vaya a las armas. Yo creo que esa coyuntura histórica ya pasó, hace parte de la historia. Entonces, ese es un mensaje muy claro, ya este país no quiere más la guerra y no hay ningún grupo político que esté en la legalidad, ningún grupo de estudiantes que esté pensando en la guerra. Eso es algo que ya es bueno dejar claro. Segundo, me interesa mucho empezar a entender por qué el uribismo está contra el proceso de paz. Básicamente, yo tenía la visión del ciudadano del común, del uribista, es Santos está haciendo un proceso de paz porque es Castro chavista. Y a partir de ahí se empezó una satanización, negociar con la FARC, es castrochavista, se está armando un bloque en toda Sudamérica que es el castrochavismo. Entonces, muy interesante escuchar cuáles son las críticas concretas al proceso de paz, pero empezar ya a dejar de satanizar lo que es el diálogo y a abolir de una vez por todas la cuestión esta del castrochavismo, que yo creo que no le sirve para nada al país, yo creo que genera una polarización y finalmente, como lo decía el presidente Santos, que personalmente no admiro ni nada, decía, no hay colombiano en su sano juicio que no quiera la paz. Entonces, interesante empezar a entender cuáles son las críticas concretas al proceso de paz, pero ya de una vez empezar a quitarnos la cuestión del castrochavismo. Yo habría querido haber puesto el ejemplo que ponía ahorita Antonio Navarro, pero a eso me sumo también con el tema de que si usted conjuga los dos conceptos en un proyecto de ley de justicia y paz, es muy difícil. Es muy difícil que usted pueda ver paz con justicia. Tiene que quitárselo un poquito a uno, quitárselo un poquito a otro, porque los dos conceptos, literalmente, como los podríamos cualquiera de nosotros describir, no caben o no cabrían en ningún marco jurídico para la paz ni ningún proyecto. Tiene que buscarse el equilibrio. Por eso el de Sudáfrica sigue siendo el ejemplo a seguir por las bondades que trajo la verdad. Porque, Paloma, cuando uno habla con varias víctimas, las víctimas, más allá del resarcimiento económico, algo así por el estilo, lo único que quieren es saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese señor de X o llevando decidió asesinar a mi hijo o a mi hermano o a mi padre? A mí que me expliquen por qué, dónde está enterrado, tener el cuerpo. ¿No es así, Antonio? Básicamente el tema de la verdad es mucho más allá que cualquier resarcimiento económico. Y por eso conjugar, más allá de que ese producto está en la parte de arriba de la pirámide, en el segundo plano de la pirámide está el tema de justicia y paz, y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso también, para terminar, para que hable Paloma, usted acaba de decir algo que yo he venido repitiendo aquí en el programa, es que no podemos decir sobre cosas que no sabemos qué se han pactado en La Habana. Uno tiene ideas, usted escucha chisme, usted habla con sus amigos, todos de alguna forma sabemos qué es de lo que de alguna manera se viene hablando, pero ya lo pactado, concreto, escrito, nadie puede tener acceso a eso como para empezar a hacer teorías con base en eso. Esperemos, nos iremos a elecciones, iremos a referendo, en donde ustedes podrían explicar si lo de la cárcel o no la cárcel es, o si está o no está. Yo, sobre lo que está diciendo el senador Benedetti, tendría dos comentarios. El primero, si Colombia fuera a obtener la paz por firmar con las FARC, pues uno diría, entregue lo que sea. Porque yo sí creo que la paz es un bien supremo
que digamos podría ser un fin que justifica los medios. Política, digamos, quitarle... Yo no, pero es que ahí es donde empiezan las diferencias ideológicas, León, y es que yo no veo que las FARC sean un proyecto político. Yo veo que es una amenaza narcoterrorista. Es una gente que no representa a nadie en la población colombiana. Cuando uno los puede exagerar y decir que son 100.000, el otro lado están los 46 millones de colombianos, con sus instituciones, con sus esfuerzos por salir adelante. Yo no puedo aceptar que uno compare a Mandela con las FARC, porque es que Mandela estaba luchando por una causa que tenía un sustento, que era un apartheid que existía por una población entera. Las FARC dicen que están luchando por los campesinos colombianos. Los campesinos colombianos son los que más han tenido que soportar la violencia de las FARC. Y yo difiero, doctor Benedetti, en lo que usted dice que las víctimas colombianas tal vez quieren más verdad que justicia. Las víctimas con las que yo hablo, que son de todo el sur de Colombia, hablan muchos de la justicia. Porque ellos no necesitan saber para qué pusieron el carro bomba. El carro bomba era para matar a los policías. Lo que quieren es que la gente que puso el carro bomba, que les mató a su esposo, que era el concejal de INSA, vaya a la cárcel. Cuando uno habla con la gente en Nariño sobre esos policías torturados que además exhibieron en el pueblo para asustar a la gente, el tema no es para qué los torturaron o por qué los torturaron. El tema es que uno quiere ver que esa gente que se atreve a hacer eso, de amedrentar a un pueblo, de torturar a los policías para romper las instituciones, paguen con cárcel. Es que eso es un tema de la esencia íntima del ser humano, pero, Paloma, sentimiento de justicia. Déjeme hacerle una anotación. Yo, sinceramente, creo que aquí hay dos cosas muy desproporcionadas. Una, lo que creen las FARC de que representan al pueblo colombiano. Pero hay otra desproporción del otro lado y es que no representan a nadie. Yo creo que es imposible que un grupo sobreviva 50 años si no tiene un respaldo en unos sectores radicalizados de la población. ¿Se llama narcotráfico? Fíjate, en el caso, digamos, en las encuestas a veces aparece, decía incluso un día Marta Lucía Ramírez, para decir que no tenía mucho apoyo, decía Marta Lucía, ellos aparecen a veces con 4% de las encuestas, y 4%, pues en una población de 50 millones son 2 millones de personas. Pero León, yo a eso te quisiera decir una cosa, es que yo creo que las FARC pudieron tener un origen subversivo, pero la perversión del narcotráfico y del terrorismo les llegó. Y cuando eso pasa, uno pierde todo. Pero, uno ya no le queda, uno no puede ser el mayor cartel de cocaína del mundo. También le llegó a toda la sociedad. Aquí realmente pero déjeme contestarle dos cosas. El narcotráfico ha permeado toda la sociedad. Déjeme contestarle una cosa importante. Pero también una cosita más corta. Mira, yo vengo de ser gobernador de Nariño y me enfrenté a dos grupos específicos. Me enfrenté a una bajante que se llamaba la ONG y me enfrenté a un frente de las FARC que se llama, pues sigue existiendo, el Frente Mariscal Sur. ¿Por qué? Porque mataron civiles. Porque se metieron y unos mataron 5 personas el día anterior a mi posesión y los otros de las FARC mataron 4 maestros y 2 indígenas, aguá. Y entonces los enfrenté, los unos con la policía y los otros con el ejército. Y me pusieron 2 veces bomba en la gobernación y me pusieron un cilindro bomba frente a mi casa. Y pude sentir la diferencia de que es enfrentar un fenómeno del otro. A la ONG, la Bastrin, la desarticulamos en año y medio, total y absolutamente, no tengo nada. A las FARC la debilitamos. Con el general, ¿cómo se llama? El dejaba de salir Perrero, que era el comandante de la región. Con él hicimos una llave para... Las FARC no... Sí, claro, obviamente tienen campos minados. Yo tenía que visitar soldados cada 8 días, a soldados amputados. Pero tienen apoyo de la población. Pero tienen un apoyo que va del miedo, porque fíjese lo que pasó en el Sumapaz, doctor Navarro, que es muy interesante. En el Sumapaz se decía que era uno de los enclaves de apoyo a las FARC. Allá se suponía que ganaba los movimientos que apoyaban a las FARC porque la gente quería a las FARC. Cuando se puso el batallón de alta montaña y las FARC se replegaron, no volvió a ganar las FARC. Y eso es un fenómeno muy interesante que también merece tener. Yo quiero contestar 2 cosas. Cuando yo hablo del plan Mandela, yo no estoy diciendo que Mandela sea la FARC o sea el Estado. Estoy hablando desde el proceso de paz, cómo se pudo dirimir y cómo funcionó, porque lo que queda claro es que ese proceso funcionó. 2, el tema del cartel de la cocaína. Y déjeme hablar un poco coloquial. Para mí, ¿quién es un traqueto? ¿Quién es un mafioso? El que acusa la coca para comprar un Ferrari, para andar con unas prepago y andar viajando y comprándose joyas.
Esos tipos allá están es casi que con el tema de la malaria, y el narcotráfico sirve como gasolina para nuestro conflicto interno, desafortunadamente, porque lo alimenta para comprar armas, botas y todo lo que usted quiera. Y le voy un paso más allá, cogiendo su teoría, que es el cartel más grande de la cocaína, pues ahora en La Habana ese tema del narcotráfico nos va a ayudar muchísimo, porque ellos sí nos van a decir dónde están los cultivos, cuáles son las rutas para llegar a exportar y por dónde y con quién se encuentran con eso. O sea que si eso que usted está diciendo es verdad, y yo lo creo, deberíamos entonces aunar los esfuerzos, y el principal beneficiado sería la comunidad internacional, que esos tipos, repito, que son los que cuidan los cultivos, que lo cultivan, que dan la ruta, digan eso, y con eso habríamos ganado no sé cuántos años de paz y de tranquilidad, de erradicar por fin esa cosa que es tan maldita en este país. Mira, y el tema de la paz, todos tenemos la paz, pero hay dos maneras. Una, conseguirla mediante una negociación, abreviando los tiempos del conflicto, y otra, conseguirla imponiendo unas condiciones que para poder imponerlas hay que ejercer la autoridad. Hay que ganar. Esas son la diferencia de la discusión. Pero doctor la Navarro, negociación entonces cada tenemos cuánto de tiempo abreviar. vamos a hacerle excepción a las leyes, No, porque no. entonces usted qué va a hacer cuando las BACRIM se apoderen del negocio. Perdóneme, doctor Benedetti, cuando las BACRIM aquí hicimos la paz de entre liberales y conservadores en 1957. y seguimos en guerra. No, pero no. Y hemos tenido, usted el otro día decía que hemos tenido 76 procesos, si le oí bien. Sí, 76 procesos de paz, y Colombia no ha conocido nunca Pero la vea, paz. Yo creo que lo que ha pasado, todo lo contrario, es que hemos debilitado lo que es el significado de la paz, y hemos debilitado el sentido de la ley. Al contrario. Vea, al perdóneme, contrario. doctor Benedetti, yo creo que en Colombia, cuando hayan las instituciones suficientemente fuertes y cuando la gente sienta que la ley se le aplique independientemente a cuál es su origen político, cuáles son las ideas que usted tiene, usted puede construir paz. Pero cuando usted cada cierto tiempo dice que hay feria y que todo el mundo puede violar la ley porque al final habrá una Pero feria, fíjese que quien pues la viola, entonces todo el mundo termina pero violándola. fíjense que con ese precepto, ¿A Paloma, quiénes nos alejamos de una cosa. castigaron? Fíjese que ahora la fiscal cita a la Contralora, dice que no. Fíjese que el fiscal cita al expresidente, dice que no da estos papeles. A quienes castigaron con severidad. Los jefes de los paramilitares están extraditados en Estados Unidos. Usted puede ser un castigo más severo que eso. Pues el 46% de los paramilitares están rearmados. En cambio, a los que no nos castigaron, ¿cuántos del M-19 están rearmados? Entonces la tesis es tener un castigo fuerte. Pero usted sabe, doctor Navarro, que muchas bases del M-19 pasaron a las FARC. No, señora. Muchas. No, señora, la lista, eso se hace con lista. Eso se hace con lista propia. Había una lista de 890 o 920. Y revisemos la lista. Diferente a la lista que hay ahora. Y si menos del 90% está aquí, en la realidad. Diferente a la lista de paramilitares, que es muy larga, y ninguno está no, son juzgado. 25.000. Pero eso es lo que dice el gobierno, pues yo no tengo las cifras de... León sabe más de eso, León no puede decir, León sabe más de eso. ¿Cuántos son en la lista y cuántos han sido juzgados? 8.000. Igual no lo veo fácil. ¿Y cuántos han juzgado? ¿Están en proceso? Mire, eso no es un problema de voluntad. El 47% de los paramilitares son de la gente de hoy. Claro. ¿Ah? Pero eso no dicen las cifras del gobierno, doctor Benedetti. No, dice el gobierno dice... Lo grave de todo eso fue que los mandos medios se quedaron. El 80% de los mandos medios se quedaron por fuera. ¿Cuántos son la lista, más o menos? Del tema de la supuesta desmovilización de paramilitares. Fueron 34.000. Ah, bueno. Fueron 34.000 de movilización colectiva, desmovilización colectiva. Lo grave de ese proceso fue que el 80% de los mandos medios se quedaron por fuera una vez extraditaron toda esta gente, y son los que montaron todos estos grupos, porque la gente de base no monta grupos, son los que tienen mando y han tenido historia de... Y saben disparar. Yo discrepo con usted, doctor León, por una razón, y es porque yo sí creo que el crimen en Colombia se ha vuelto una alternativa de vida. Un Estado tan burocrático, tan inepto como este, ha generado una cantidad de funciones ilegales que van, 3% de la población, que van desde unas criminalidades espantosas hasta crímenes, bandillas organizadas. Pero el negocio del narcotráfico, yo con todo respeto no creo que se acabe porque uno diga, aquí nos dijeron que se iba a acabar. Usted fue la que dijo que es el cartel más grande. Claro. Entonces el cartel para hacer la paz tiene que ser una cantidad de información. Nos va a dar la información y cambian las rutas y la sacan por 5 metros más allá. Pero lo que es interesante es que esos negocios se heredan, como lo heredaron de Pablo Escobar, como lo heredaron del cartel de Cali, como lo heredaron de los chupetas y de los otros, y los heredarán vamos a una pausa y otros volvemos nuevos. para redondear este debate.
Estamos en La Controversia transmitiendo Canal Capital en directo el debate sobre el nuevo Congreso. Y hemos dado pues acá una gran discusión sobre el tema de paz. Pero vamos a intentar hablar de las otras reformas, de las otras esperanzas que se tiene, la de la educación, la de la justicia, hacer este último segmento sobre ahí en esos puntos cuáles son los temas claves en las otras reformas. El país está demandando cosas muy fuertes en todos los campos. ¿Cuál, doctor Navarro, cree usted que es, dígame, dos temas principales que debe abordar el Congreso? Bueno, hay una media docena, pero digamos dos. Uno que ya está planteado por el presidente, que es la prohibición de la reelección y el restablecimiento del equilibrio de poderes, que se llama la reforma de la política, incluyendo la prohibición del voto preferente, de la relación individual elegido-elector en los cuerpos colegiados. Ahí yo pienso que ahí hay una serie de temas interesantes. A mí me parece bueno prohibir la reelección, me parece necesario restablecer un sistema de pesos y contrapesos, me parece importante pensar en que las listas sean listas cerradas. Ahí solamente se presentaron, dos grupos presentaron listas cerradas, el Centro Democrático y el MIRA, para Senado y Cámara, porque la relación individual elegido-elector es la fuente del clientelismo y de todo lo demás. Lo que pasa es que tienen que hablarnos y tenemos que hablar de otros temas de fondo, la mermelada, la repartición de la plata del Estado a cambio de los votos de los congresistas en el Congreso. Ahí hay una serie de temas que también hay que incluir y que tienen que darle soluciones de fondo, que no sean simplemente, digamos, punitivas. Y hay que hacer también una reforma de la justicia, y estoy de acuerdo. La concurrencia de poderes para que las altas cortes participaran en la conformación de las ternas para nombrar. En la nominación. En la nominación se fue volviendo un mecanismo que fue clientelizando las cortes. Hay que preservar, yo pienso, a los jueces de esas funciones. Hay que hacer un cambio en ese principio de la Constitución del 91. Hay que reformar los órganos de control. Sí necesitamos órganos de control fuertes, pero sin poderes desmedidos. Y el otro tema que me parece que podría, y yo tengo la esperanza de que sea de consenso, es una reforma educativa seria. Y hay que empezar por el principio. ¿Cuánto vale? ¿De dónde viene el dinero? ¿Y qué vamos a hacer? Porque todas las campañas presidenciales tuvieron en la educación una prioridad. Así es. Dos temas, entonces, reforma política y reforma a la educación como temas. Bueno, con base en lo que también el doctor Antonio Navarro estaba hablando, que veníamos de un programa, Paloma y yo alcancé a decir algo parecido a lo que está diciendo. La lista cerrada, a mí me gusta la lista cerrada, porque en la lista cerrada usted no puede incluir mafiosos ni paramilitares porque esas personas terminarían desprestigiando a la lista. Y lo que acaba de decir Antonio en otro lenguaje es que en la lista abierta, pues coja usted el partido, los que nos presentamos con lista abierta, usted siempre está peleando con sus principales enemigos son los que están dentro del partido. Dos, usted lo que tiene que sacar son 50.000 votos. No le importa para nada ni la patria, ni el partido, ni sus compañeros, sino tener contentos 50.000 votos, que muy seguramente es a través de unas prácticas que no se deberían estar haciendo, pero esa persona sale solamente a buscar esos 50.000 votos para poder salir elegido. Entonces, también estoy de acuerdo con que me gustan los 5 años, un tema intermedio. Aquí no habíamos acostumbrado las últimas elecciones, es que usted elija a un presidente, en la última, perdón, para 8 años, y si le va mal, lo devuelve para la casa. Pero sabemos que hay un desequilibrio de poderes, que un candidato presidente es una persona muy fuerte y por lo tanto la otra persona que se está presentando es muy difícil que de alguna u otra forma pueda ganar, no porque pase absolutamente nada malo, ni nada ilegal, ni nada punitivo, sino que realmente es bastante difícil por lo que solamente es el organigrama y el poder que tiene un presidente en un país como este. El tema de la justicia, no solamente el tema de nominaciones o electoral que dijo el ministro Gómez Méndez, sino también en buscar que la justicia le llegue a todo el mundo. La justicia no le está llegando a todo el mundo. Cualquier persona que es atracado o estafado es incapaz. Acaba de pasar un vampiro, un murciélago, Batman. Entonces, lo que le quiero significar es que hay que buscar que la justicia también le llegue a todo el mundo. El tema de la educación. Pero dejemos hablar a Paloma. Pero no puedo hablar de la educación, me hizo hablar de lo que no es muy importante, pero bueno. Paloma, yo coincidiría en eso, pero yo creo que hay temas, o sea, en todo estoy de acuerdo, pero creo que hay temas que hay que ir más allá. Por ejemplo, el sistema electoral. No solamente el sistema electoral.
el tema, por ejemplo, de la pauta del Estado en los medios de comunicación. Ese es un tema de fondo en este país. Si los grupos económicos deben ser los dueños de los medios de comunicación, si el Estado puede seguir financiando esos grupos y seguir cogiendo, digamos, todo la pauta para alimentarla. Viene el tema de los medios locales, viene el tema de la salud, un tema neurálgico en el país, y ese va a ser un debate también muy interesante, porque están quienes creen en el Estado y el mixto. Tres temas de manera concreta. Salud. Eso tiene sonar. Pero es que ya se está cayendo. Alguien tiene que cogerlo. Bueno, ¿qué tal que esté salud? El problema de la salud es muy simple y yo creo que es un reto de los que hacemos política de manera diferente. La salud en Colombia no funciona por la intermediación, porque la salud es un negocio y es importante que ya digamos de frente que la salud es un negocio y qué podemos hacer para que eso se acabe con eso. Hay una cosa intermedia. Educación. La educación es un tema de fondos y de la estructura del Estado. Tercer tema, terminar con la reelección. Me gustó el tema de terminar con la reelección, implica un desequilibrio en los poderes, pero no me gustó para nada la cuestión de pasar de 5 a 6 años. ¿Por qué no me gusta? Porque de 4. No, dijo 5 o 6. ¿Por qué no me gusta? Porque implica un desorden en todo lo que es el Estado hoy en día. El Congreso es elegido para 4 años, las Cortes son elegidas para 4 años, entonces eso implica una desorganización del Estado. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches a todos los televidentes de Canal Capital y muchas gracias por acompañarnos. Falta de tiempo del murciélago. El murciélago. La paz será reglamentar la justicia, la protección de las víctimas, la participación política de los armados, pero sobre todo la paz es esa reforma a la justicia, a la salud y a la educación. La paz no es solo un papel con los niños del monte, la paz es reglamentar las tierras, la productividad, el acceso a crédito, que el campo produzca y que en la ciudadanía, en lo urbano, también tenga futuro. Queremos que obviamente tengamos un asiento en la comisión de acusaciones, eso se está definiendo también. Y obviamente nos parece importante, pero nuestro debate central ha sido que el de abolir este mecanismo de impunidad, porque la comisión de acusaciones no ha sido un sistema eficaz de justicia frente a los jefes de Estado. Yo creo que el Congreso queda expectante a la firma de un acuerdo en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. Lo mismo también a un acuerdo entre el ELN y el gobierno nacional. Si esto se da, el Congreso tendrá unas grandísimas tareas, que son las de desarrollar el marco constitucional para la paz, que dicho sea de paso, en estos próximos días esperamos que la Corte Constitucional esté profiriendo sentencia. La implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación, la nación del posconflicto, porque este será, no les quepa duda, el Congreso de la Paz. Por los grandes temas que deberá abordar, por los pesos pesados de la política nacional que reunirá y por las fuertes diferencias ideológicas en los 3 bloques principales que lo integran, el Congreso que hoy asume será uno de los más interesantes de los últimos tiempos. Algunos de los protagonistas opinaron al respecto. El Congreso va a ser histórico porque está inmerso en medio de un proceso de paz que va a requerir de una gran, digamos, concentración en el tema del posconflicto y además en una construcción de una gran cantidad de leyes que permitan que eso que se acuerde en La Habana se haga realidad en Colombia. Acerca de su constitucionalidad. Gran ventaja de la renovación del Congreso, de que en la Cámara hoy el 60% de sus integrantes sean nuevos, es que llega una nueva clase de representantes que no tienen compromisos con el uribismo y que podrán echar a andar todas las investigaciones que estaban congeladas por aquel cuento de hagámonos pasito. La reforma a la justicia, pero una justicia que le sirva a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Por supuesto, todo lo que va a ser la legislación para la paz.
seguramente el desarrollo del marco jurídico para la paz, la reforma de la tierra y dos reformas que considero también fundamentales, en las cuales quedó en deuda este gobierno, la reforma a la educación y la reforma a la salud. Una reforma que pueda permitir que altos funcionarios del Estado no queden por fuera de la justicia ni que se conviertan en figuras inmunes. Así que no descartamos cualquier reforma que pueda conducir a un órgano que sea judicial y que tenga la suficiente autonomía para ese fin. Sacar un proceso de paz serio, transparente para los colombianos, que le cumplan no solo a los desmovilizados, sino a los por lo menos 10 millones de colombianos, campesinos, víctimas de la violencia que siempre el Estado ha dejado abandonados en las regiones. Por esos colombianos vamos a hacer la paz y cumplirles a ellos con reformas y con un programa de posconflicto serio. Es uno de los grandes desafíos del Congreso, al igual que reformar la política y la justicia para que funcionen en Colombia de manera despolitizada, transparente, sin corrupción, que es lo que esperan los ciudadanos. Porque a nosotros sí nos interesan las medidas de carácter social. A nosotros nos preocupa mucho la educación, nos preocupa la salud, nos preocupan los falsos positivos que se han quedado dormidos. Pues él tiene derecho a decir todo eso y la gente a creerle. Pero yo no me siento como Alicia en el País de las Maravillas con las promesas del presidente. Estamos en la controversia transmitiendo en directo Canal Capital y hoy tenemos unos invitados para discutir el tema del Congreso, el senador Antonio Navarro de la Alianza. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de Canal Capital, un programa de la Franja de Opinión. Hoy tenemos unos invitados especiales y también tenemos un pulso político para hablar del Congreso, del nuevo Congreso, de las expectativas que hay sobre ese nuevo Congreso. Se habla, la prensa colombiana habla hoy del Congreso de la Paz, del Congreso de las grandes reformas, de los grandes debates. Hay novedades en este Congreso y eso es lo que vamos a hacer hoy para todos los televidentes de Canal Capital. Vamos al pulso político y venimos luego con nuestros grandes invitados. El nuevo Congreso tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar